Buenos días, señoritas y señores. Tocaremos este tema con respecto al control del movimiento. Claro, el movimiento para nosotros es la expresión de la conducta, ¿no? Cuando hablamos de movimiento, hablamos desde la expresión facial, por ejemplo, y hasta los actos más complejos que podemos desarrollar, habilidades inclusive, ¿no? Entonces, es la manera en que nosotros nos expresamos y damos respuesta. Ahora bien, entonces, podemos considerar, a efectos de lo que vamos a tratar, como que hay tres tipos de movimientos, ¿no? Movimientos que son respuestas reflejas, que son involuntarias, son estereotipadas y solo responden a estímulos, ¿no? Ejemplo, el reflejo faríngeo. Claro que este reflejo responde también a un estímulo y es un mecanismo de defensa que tiene, que sobre todo en vías respiratorias se desarrolla para poder eliminar algo que estuviera obstruyendo dentro de la faringe, en este caso, ¿no? Sería una de las razones. Hay otras más. Hay movimientos que son patrones motores rítmicos, que son repetitivos. También por sí mismos seríamos estereotipados y tienen gran automaticidad, ¿no? Pero requieren del control voluntario para iniciarse y finalizar. Por ejemplo, el acto de caminar, ¿no? Cuando uno camina, prácticamente lo hace de manera mecánica. No está pensando en sí mismo que está caminando y un pie primero y el otro pie después, ¿no? Y luego están sí, los movimientos voluntarios, que están dirigidos a objetivos, y que generalmente son movimientos que los vamos aprendiendo y mejoran con la práctica. El hecho de escribir, por ejemplo, manualidades, inclusive algunas artes, y no algunas, todas, ¿no? Como el pintar, etcétera, pero también el hecho de aprender a tocar un instrumento, ¿no? Ahora bien, el movimiento y el control del movimiento lo podemos ver como a tres niveles, ¿no? Si empezamos por la parte más inferior, estaría el nivel que está así a nivel de la médula espinal, cierto, como control, pero mucho tiene que ver cómo está construido el músculo esquelético. Claro, hay una contracción básicamente que hace el músculo esquelético, pero esa contracción debe ser no controlada, sino sensada. Todo lo que sucede en el organismo, el sistema nervioso debe saberlo para poderlo controlar. Aquello que no se observa, no se sensa, el organismo no puede controlarlo. Entonces tiene que controlar, tiene que saber cómo está. Y por lo tanto hay receptores sensoriales. Estos receptores informan sobre la condición del músculo, informan a la médula espinal y la médula espinal controla el músculo. Y este es un primer nivel donde hay un control, un control muscular. Un segundo nivel corresponde a estructuras que están por debajo de la corteza, ¿no? El cerebelo, el tronco encefálico, que también tienen, más que originar el movimiento, controlan al movimiento. Y luego está así ya la corteza motora, ¿cierto? Pero que no trabaja solo, sino trabaja con los ganglios basales y el tálamo para poder controlar los movimientos que tienen intención. Empezamos con el nivel más bajo, ¿no? El movimiento se ejecuta a través del aparato locomotor. Pero del aparato locomotor el músculo es el órgano activo. Ahora bien, el músculo está formado sí por fascículos y los fascículos están formados por fibra muscular. Y una fibra muscular no es sino una célula multinucleada y que en su interior tienen las miofibrillas. Estas miofibrillas también ya las conocemos, son la actina, la miosina, que tiene actividad ATPásica, está la actina, y separando la actina de la miosina está la tropomiosina.
¿Quién controla la relación entre la tropomiosina y la actina? Es la troponina. Y la troponina depende del calcio. Ahora bien, la disposición que tienen las fibras hace de que uno observe, por histología ustedes lo han debido de ver, bandas, ¿no? Esas bandas están formadas por la, no superposición, sino por la disposición que tienen estas fibras, la actina y la miosina sobre todo, y que están marcadas, digamos, desde una línea Z hasta otra línea Z, y que se le conoce como la sarcómera, que es la unidad contráctil de la miofibrilla. Tenemos una línea Z, si no es una estructura donde está anclado la actina a ambos lados, y en medio se encuentra la miosina. Listo, entonces lo que sucede acá es que simplemente tienen que actuar la actina y la miosina para poder acortar la sarcómera. Y si se acorta la sarcómera, se acorta el músculo, y si se acorta el músculo hay movimiento. No nos detenemos mucho a eso porque ustedes ya harto lo conocen. Ahora, pero el músculo necesita que le den una orden, y la orden le viene de la motoneurona. La motoneurona tiene conexión con el músculo a través de lo que le llamamos la placa neuromuscular. Viene el potencial de acción a través de la motoneurona, libera un neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina actúa con receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos son canales iónicos que permiten el pasaje de cationes, tanto de potasio como sodio. El flujo de estos iones hace que el potencial de reposo disminuya y eventualmente pueda llegar a despolarizar. Y si despolariza, entonces se crea un potencial de acción en la membrana del músculo. Y entonces este potencial de acción que venía a través de la motoneurona pasa a la fibra muscular. La estructura que tiene el músculo, la sarcómera y el sarcoplasma, sobre todo el sarcoplasma, o su membrana, tiene una distribución tal que sí, tiene una hendidura que le permite llegar hasta el nivel profundo, donde tiene contacto con el retículo sarcoplásmico. Entonces, si el potencial de acción llega aquí, acá hay unos canales que están conectados, y un receptor de radionida, que vendría a ser uno de ellos, ¿no? Eso hace que se libere el calcio. Si no tuviera esta disposición, entonces no podría el músculo activar a la sarcómera, porque no habría manera de liberar el calcio. El calcio es clave en esto. Ahora bien, ¿cómo se llama este sistema? Entonces, se llama esto. Tiene un nombre. Ya, muy bien. Entonces, lo que se necesita es que finalmente la sarcómera, o el retículo sarcoplásmico, libere el calcio. Una vez que libere el calcio, la actina y la miosina pueden actuar y hay la contracción. Pero el calcio es tiene una gran influencia y puede inclusive tiene que ser bien controlado. Y entonces la célula, en este caso la célula muscular, hasta tiene 3 tipos de controles del canal de calcio, ¿no? Para controlar. Tan pronto sale el calcio a la contracción, y para que haya relajación necesariamente tiene que el calcio ser retirado. Prácticamente es secuestrado, porque por él el calcio se quedaría ahí, pero habría problemas. Entonces tiene que ser rápidamente retirado, ¿no? Esos 3 mecanismos, uno de ellos corresponde a la bomba de calcio ATPasa, ¿no? Que se ubica este vendría a ser el espacio intracelular, donde está la actina-miosina, y esto es el espacio extracelular o retículo sarcoplásmico, cualquiera de los dos. Entonces, lo que va a hacer esta bomba es sacar al calcio al exterior o al retículo sarcoplásmico a cambio de energía. Se necesita energía. La otra es un intercambiador contratransportador calcio-sodio. Aprovechando la gradiente de sodio, entonces el sodio ingresa y eso mueve este transportador y saca el calcio.
Claro que tiene un costo. Son 3 sodios que ingresan para sacar solo un calcio. Es alto, ¿no? Y el otro que en realidad viene a ser un simple canal, pero que una vez activado deja más bien que el calcio ingrese al espacio intracelular por su gradiente o salga del retículo endoplasmático hacia la gradiente. Entonces, este sí deja salir, va al espacio, ¿no? Que vendría a ser prácticamente este canal. Y más bien los otros dos los sacan o los retiran, los secuestran para efectos de que ya deje de actuar y se pueda ver la relajación. Ahora, debemos considerar también alguna cosa, ¿no? Eso de la actina y la miosina y todo lo demás, la relación con el calcio ustedes lo conocen, pero vamos a hacer notar lo siguiente. La miosina sí tiene actividad ATPásica y eso permite entonces que una vez que toca la actina, con la actina pueda desplazarse o desplaza la actina, ¿no? Ahí se necesita energía, un ATP, pero una vez que se ha desplazado, para poderse relajar también se necesita energía. Entonces, las dos fases, la contracción y la relajación, requieren de energía. No es que se acaba el ATP y, bueno, como ya no hay ATP y se relaja, no. Sino quedan unidos y para romperse, para esa unión y relajarse, se necesita otro ATP también. Listo. Ahora, viendo en secuencia. Como mencionamos, el potencial de acción viene a través de la motoneurona, hay un potencial de acción. Esto pasa a través de la placa neuromuscular a la membrana celular del músculo, entonces también hay otro potencial de acción, se transmite. Pero si ustedes ven, hay una diferencia bien ligera de tiempo. Ahora bien, una vez que se ha dado el potencial de acción, esto ocurre, se libera calcio, y después de un potencial de acción que corre a través de la membrana, viene la contracción. Una contracción, una fase de contracción y una fase de relajación, ¿no? Entonces, después de un potencial de acción en la membrana, hay una contracción. Bien. Ahora bien, los potenciales de acción que corren por la membrana van a hacer de que el músculo se contraiga, cierto. Pero, por ejemplo, si hay un potencial de acción solo, sigue una contracción y hay una relajación. Pero si las descargas son mucho más frecuentes, entonces puede suceder de que hay sí una contracción, pero no da tiempo para que se relaje. Y entonces si hay otro estímulo, un potencial de acción, va a haber una contracción. O sea, se va a seguir contrayendo. Y entonces lo que vamos a tener es lo que se llama un fenómeno de escalera. Dependiendo entonces de la frecuencia de descarga de estímulos, va a haber, si es lo suficientemente, la frecuencia es muy baja, entonces va a dar tiempo a que se contraiga. Pero si no, entonces lo que va a suceder es que el músculo se va a ir contrayendo y la fuerza de contracción va a ser mayor, no dando tiempo a la fibra muscular a que relaje. Y puede en una frecuencia tan alta que ya no relaja. Y eso le llamamos tétanos. Unos le llaman tetanización. Es que el término se presta para 3 cosas, aparte de la infección, que es el tétanos, ¿no? Pero también cursa con el mismo fenómeno, ¿no? Está la tetanización, ¿no? Entonces, tiene 3 connotaciones ese término, pero igualito nos entendemos. Ya, lo que tenemos entonces, una primera condición. Ahora lees la puerta, por favor. Una primera condición. La fuerza de contracción muscular, ¿de qué va a depender? De la descarga neuronal, de la frecuencia de descarga. Entonces, esto va a determinar la fuerza de contracción. Esa es una, posteriormente vamos a ver otras, ¿no? Entonces, si hay un incremento de la descarga, la contracción muscular va a ser más intensa y puede llegar a ser hasta la tetanización. Ahora bien, veamos algunas cosas. Claro, acá hay, por ejemplo, una frecuencia tan alta que lleva fenómeno de escalera y luego la tetanización, ¿no? Ahora bien, la tetanización también tiene otra connotación, ¿no?
Cuando el músculo se contrae con tanta intensidad, ¿no? Hay una anulación de la capacidad de relajación del músculo. Y entonces, si llega a tetanización, el músculo no puede relajar. ¿Y qué sucede? Claro, mencionamos que la actina y la miosina intercambian y la actina se desplaza, pero tiene que desplazar llegando hasta este punto, que en buena cuenta, a ver, vendría a ser ¿qué? La zona H, o también conocida como, sí, la zona H. Y hasta esa zona puede llegar a contraerse, hasta aquí. Pero si la intensidad, el estímulo sigue insistiendo para que se contraiga, entonces lo que va a suceder a su vez es que las fibras de actina se van a superponer. Y se superpone, sí, la sarcómera se contrae mucho más, pero en este estado el músculo no puede relajarse, no se relaja. Y lo que hay que hacer es más bien estirar. Ahí es donde el atleta o el que ha hecho un esfuerzo le viene la tetanización y no puede relajar y alguien tiene que venir a frotarlo o estirarlo. Si no, no va a ser posible que ese músculo se relaje. Ahí estamos hablando de una tetanización. Y sí, sucede, ¿no? Un sobreesfuerzo, por ejemplo, un agotamiento, sobre todo, puede hacer de que el músculo entre en tetanización. Y ahí más bien ya no hay manera de que se relaje. El problema es que las fibras de actina se han superpuesto. Ahora bien, entonces, la tetanización entonces es una contracción sostenida del músculo, ¿no? Claro, está interviniendo el calcio, también hay un problema, el calcio no es retirado por el estímulo o por agotamiento de energía, como eso sucede cuando hay sobreesfuerzo, ¿no? Uno, digamos, va haciendo esfuerzo, hay acidosis, y la acidosis es la que puede causar esta tetanización también. Ahora bien, hay otra condición, el rigor mortis. Claro, cuando la persona fallece, a las 6 horas aproximadamente, la persona entra en rigor mortis. ¿Por qué? Por lo que mencionamos anteriormente, para que se relaje el músculo se necesita energía. No hay energía. Por eso que se vuelve rígido. Pasado un tiempo, todo el aparato, la miosina y la actina más bien se destruyen, caen. Y entonces ahí viene ya la relajación, ¿no? Que ya no vendría a ser relajación, ¿cómo le llamaríamos? Relajados son ustedes. Porque está muerto. Entonces no vamos a decir el muerto está relajado, ¿no es cierto? Bueno, cuando lleguen a medicina legal les dirán ese término. Muy bien. Hasta ahí el mecanismo intrínseco, pero vayamos a las manifestaciones. El músculo se contrae, sí, pero también hay 3 modelos musculares, hay 5 en realidad, pero nosotros nos vamos a dedicar a 3 que, digamos, de manera práctica nos interesa. Cuando se contrae el músculo puede dar lugar a una contracción isométrica, iso igual, métrica medida, igual medida. Si tomamos en cuenta la fuerza, y acá tenemos longitud, entonces aquí vemos que sí ha habido una contracción, pero miren, la fuerza ha aumentado, pero la longitud del músculo no ha aumentado, no ha disminuido. Claro, lo que hacemos es esto, ¿no? Ponemos un peso aquí y lo sostenemos. El músculo bíceps está contraído, pero no disminuye el tamaño, queda ahí. Y podemos estar haciéndole fuerza y ahí queda. Entonces, ahí se está haciendo una contracción isométrica. La otra forma es la contracción isotónica, ¿no? En la contracción isotónica, iso igual, tono igual. El tono, la fuerza, no cambia. Pero sí hay un acortamiento de la fibra o del músculo. Y es lo que sucede cuando agarramos un peso y hace esto el músculo. Está aplicando la misma fuerza, es decir, por decir, le ponemos 5 kilos. Entonces 5 kilos de fuerza que tiene que hacer. Entonces los 5 kilos los levanta y el músculo se contrae.
pero es la misma fuerza que está haciendo, no ha aumentado, ¿no? Y eso se le llama la contracción. Y la contracción axotónica, que vendría a ser la combinación de los dos, ¿no? En ambos casos, ahí sí hay contracción del músculo, hay disminución de su longitud, pero también hay aumento de la fuerza muscular. Eso es cuando queremos vencer una resistencia que está aumentando, ¿no? Entonces, aumenta la resistencia y hacemos más fuerza y desplazamos, ¿no? Entonces, ahí hay dos tipos de contracción. Muy bien. Ahora, muy bien. Ahora sabemos cómo se contrae, tipos de contracción y todo lo demás. Pero el sistema nervioso debe controlar esa contracción. Entonces, debe haber una organización para la contracción muscular. Y la contracción muscular, fisiológicamente hablando, se trata considerando a la unidad motora. Una unidad motora es una motoneurona y el número de fibras musculares que esa motoneurona inerva. ¿No? Esa es la unidad motora. Ahora bien, esta unidad motora, claro, puede variar. Y puede variar por la tasa de inervación. Puede ser que la tasa de inervación sea baja, lo que implica entonces que una motoneurona inerva pocas fibras musculares. Claro, entonces, como es una motoneurona que inerva pocas fibras, esto le permite al sistema nervioso graduar de manera más fina la fuerza total del músculo. Y esto este tipo de inervación se da sobre todo en los órganos o músculos donde se necesitan movimientos finos, o sea, necesita mayor control. Y si la tasa de inervación es alta, eso significa que muchas fibras musculares son inervadas por una motoneurona, entonces allí hay menor capacidad de graduar la fuerza muscular. Y generalmente esto sucede en caso de músculos que tienen movimientos gruesos. Como ejemplos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos los músculos extraoculares. Su tasa de inervación es de 10 fibras. En caso de los músculos de la mano, su tasa de inervación es de 100 fibras. Y el músculo gastrocnemio, su tasa de inervación es 2000 fibras. Claro, y acá uno se da cuenta rápidamente. ¿Quiénes realizan movimientos mucho más finos? Los extraoculares, claro. ¿Por qué? Con eso movemos la vista, ¿no? Y la mano también. Mientras que el gastrocnemio, ¿dónde está el gastrocnemio? ¿Dónde está el gastrocnemio? El sóleo y los gemelos, es un complejo, ¿no? Y prácticamente está sostenido su tono muscular de tal manera que nosotros nos podemos mantener de pie, ¿no? Mantiene un tono, más que tono, una contracción. Si esto cae, nosotros caemos, el famoso tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, ahora, los músculos del dorso, por ejemplo, cuando ustedes han hecho disección, ¿han encontrado los nervios de los músculos del dorso? Para empezar, ¿han hecho disección de esa parte? Usualmente no se hace eso. No se encuentran, no se les puede ver porque los nervios son bien finos y se escapan, pero ustedes han hecho la disección de la cavidad orbicular. Ejemplo, el tercer par craneal. Ese nervio es grueso. Y uno ve el nervio grueso y el músculo, comparativamente con el músculo dorsal, el músculo extraocular, son bastante pequeños, pero tienen una fibra, una motoneurona bastante, o un nervio motor bastante grueso. Es por esa relación que estamos mencionando. Por otro lado, claro, estamos acostumbrados a hablar el músculo está ahí, el músculo. Muy bien, pero resulta que los músculos tienen hasta 3 tipos de fibras musculares. Claro, y son denominados de diferente manera, ¿no? Están las fibras de primer tipo, también conocidas como fatigables rápidas, conocidas como tipo 2B, como fibras rápidas, y que este tipo de fibras caracterizan al músculo blanco. Ahora bien, hablando histológicamente, sus somas son grandes
se fatigan rápidamente debido a que su metabolismo es anaeróbico, no tienen mucha resistencia. Su contracción que producen es una contracción y relajación rápidas, momentáneas. Listo, no hay más, ¿no? Generan mayor fuerza ciertamente en una sacudida. Su nivel de activación más bien es alto. O sea, las motoneuronas tienen que estimularlos bastantes como para que puedan activarse. Las fibras de segundo tipo, conocidas como resistentes a la fatiga, lentas o tipo 1, son las fibras que caracterizan al músculo rojo, ¿no? Sus somas son pequeños, su contracción es larga, son resistentes a la fatiga porque su metabolismo es aeróbico. La contracción es lenta, sostenida, y generan entre el 1 al 10% de la fuerza de las fibras de primer tipo, ¿no? Su nivel de activación es bajo. ¿Eso qué significa? Que son siempre las que están siendo activadas rápidamente. Y bueno, están las fibras de tercer tipo, que son fibras que son intermedias entre las del primero y del segundo tipo. Resistentes a la fatiga, son rápidas, conocidas como tipo 2A o fibras rápidas también, ¿no? Soma intermedio, resistentes a la fatiga, son más lentas, cierto, que las del primer tipo, pero generan el doble de fuerza que las del segundo tipo. Y su umbral de activación es intermedio. Ahora bien, estos tres tipos de fibras se encuentran en la mayoría de los músculos, pero en diferentes proporciones. No todas están igual. Y sí, la distribución inclusive depende de caracteres genéticos de la persona, ¿no? Y prácticamente es el tipo de fibra que se tenga determina la capacidad física. Esto es muy importante sobre todo para los deportistas, ¿no? En la práctica del atletismo. Aquí no estamos acostumbrados a hacer este estudio. Vemos un muchachón que corre rápido, ya es un atleta y lo entrenamos, listo. Esto porque lo vimos correr rápido, ¿no? Y listo. Pero en otros lugares sí hacen estos estudios y ellos sí determinan ya desde que nace esa persona qué tipo de músculo, y si tiene una perspectiva de deportista, dependiendo del tipo de músculo, saben orientarlo a qué disciplina lo van a orientar. Y eso desde que son niños, ¿no? Acá no hacemos eso, ¿no? Basta ver, salta alto, ya, listo, muy bien, ya. Ahora no sabemos en qué condiciones, cuáles son sus cualidades o capacidades, ¿no? Debemos recordar también algo, ¿no? A propósito de las fuentes de energía. El músculo utiliza, o podemos clasificar, 4 niveles de fuente de energía del músculo. La primera es el ATP, que tiene, pero dura demasiado poco, 1 a 2 segundos nada más. Es brevísimo. Mientras que la fosfocreatina, que es también otra forma de almacenar la energía, la energía que almacena puede proporcionar energía durante 5 a 8 segundos. Pero ella no lo hace directamente porque el ATP se desgasta y para reponer el ATP la fosfocreatina le da energía y se repone el ATP. O sea, no es que la fosfocreatina dé directamente la energía, tiene que reponer al ATP. Pero también el tiempo es bastante breve, ¿no? Hasta 8 segundos a lo mucho. Luego está la glicólisis. La glicólisis también es una forma rápida de producir energía, también síntesis de ATP, pero a lo mucho dura 60 segundos, no dura más. También es breve. A los tres se les considera como metabolismo anaeróbico. El metabolismo aeróbico sí es más bien por oxidación de carbohidratos y sí puede proporcionar energía entre 2 a 4 horas. Y es más, cuando esto se desgasta el ATP, la fosfocreatina y la glucólisis ya no da, hay un déficit, una deuda que se le llama deuda energética,
que solamente se paga por activación del metabolismo oxidativo. Entonces, el metabolismo oxidativo va a pagar esa deuda, va a reponer todo lo que se gastó. Ahora, las grasas también son útiles como fuente de energía, sí, y tienen la particularidad que más bien las grasas pueden proporcionar energía por muchas horas. Pero hay que hacer una diferencia, ¿no? Estos son rápidos, momentáneos, están disponibles, es el sencillo, pero este es el capital. Entonces, claro, esto lo utilizamos inmediatamente, pero si no tenemos esto, no hay cómo sustentar esto, ¿no? Entonces, dicen, esto es rápido, sencillo, gastamos rápido. Este más bien es el capital. Bueno, viendo algunas características, pero como está en el texto, no hay problema. Nos vamos acá. Ya, veamos. Si comparamos el número de fibras musculares que se van a utilizar y el grado de fuerza muscular, el sistema nervioso lo que va a hacer es inmediatamente ordenar a que las fibras lentas se contraigan. Son las primeras, ¿no? Y es más, en este momento si estamos parados, prácticamente es por las fibras lentas en su mayoría. Los del dorso están contraídos y estamos parados. Y eso hace que el sistema nervioso no se canse mucho en ordenar esto. Nadie de nosotros piensa, tengo que estar parado, tengo que estar parado. No, el sistema nervioso lo está haciendo lento, ¿no? Después vamos a ver por qué mecanismos, pero está estimulando las fibras lentas. Entonces las fibras lentas en realidad dan el tono básico, no tono, la fuerza básica. Hay que diferenciar de tono. La fuerza básica, eso es lo que dan, y sostenida. Y como son resistentes, sí, todo el día estamos parados, no hay problema. Pero si queremos hacer un poco más de esfuerzo, entonces el sistema nervioso empieza a descargar por las motoneuronas, y las motoneuronas empiezan a reclutar a las fibras intermedias. Ahí aumenta la fuerza. No podemos hacer ya más fuerza y mantener un tiempo esa fuerza. Pero cuando queremos hacer el máximo de fuerza, se recluta recién a las fibras rápidas. Pero no podemos mantenernos mucho tiempo. Se agotan. Por eso de que cuando hacemos el máximo de esfuerzo, es muy breve. Y ya cae, ¿no es cierto? Y ya no podemos sostener. Pero aún después de un esfuerzo intenso, las fibras rápidas sí se agotan, las intermedias se van agotando, pero las fibras lentas siguen manteniendo, siguen trabajando. Entonces, ellas son las que mantienen la fuerza básica, ¿no? Entonces, ya por lo pronto ya hay dos mecanismos por los cuales se gradúa la fuerza. Una, por la frecuencia de descarga de la motoneurona, esa es una, mayor frecuencia, tetanización y todo lo que hemos mencionado. Y segundo, depende del tipo de fibra muscular que se está reclutando. Y hay esta distribución, primero las lentas, las intermedias y las rápidas. Esto simplifica la tarea de modular la fuerza de contracción por los centros superiores. Ellos no se preocupan de eso. Claro, simplemente uno quiere moverse más rápido, hacer fuerza, listo, pero el sistema nervioso de arriba no se preocupa de eso. Simplemente dice más fuerza, más músculo y empieza a descargar y descarga más, ¿no? Y aumenta la frecuencia y empieza a reclutarse las fibras. Eso es una facilidad que tiene, digamos, el sistema nervioso. Como mencionamos, se reclutan primero las de soma pequeño, luego las de soma intermedio y soma grande. Sí, le permite entonces modular la fuerza de contracción y facilitar al sistema nervioso ese control. Como mencionamos, las lentas son las más utilizadas que las unidades motoras rápidas, ¿no? Ejemplo, al caminar, por ejemplo, o en la postura, las fibras lentas constituyen la mitad de las unidades motoras, ¿no? Con el 20% de la fuerza total de ese músculo. Pero cuando corremos, saltamos, las fibras rápidas son las que van a actuar. Costo metabólico es bajo, es anaeróbico, pero es muy breve, ¿no? Y claro,
Y eso hay que tomar en cuenta, como mencionamos, si tomamos en cuenta el atletismo, porque es bien difícil que tengamos atletas que puedan ganar en 100 metros planos. No vamos a tenerlo. O sea, claro, no es por gusto que uno vaya a competir o los puneños vayan a competir a esos, por los 100 metros planos. Sí, que vayan nomás también, pero es bien difícil que ganen. ¿Por qué? Porque su medio ambiente ha hecho de que sus fibras musculares no sean tantas como que predominen las de soma pequeño, las rápidas, ¿no? No, las fatigables, las fatigables rápidas. No, la mayoría, y tenemos un aparato también metabólico que más bien nos da para contracción sostenida y de largo tiempo. Por eso, puneños o ancaínos, ¿cómo se llama esta atleta? Claro, ella sí es campeona en resistencia, pero si la sometemos a correr los 100 metros planos, queda lejos, ¿no? Claro, entonces es por el tipo de capacidad metabólica y el tipo de fibras que está constituida la persona. Entonces, claro, no es que con esto digamos que no vayan los puneños a correr los 100 metros planos. Sí, que vayan, no hay problema. Pero mejor apostamos a los de fondo. Listo, fin de la primera parte.